found body parts at a home and other locations. We want to warn you that details of this story are graphic. A Wisconsin family is grieving deeply as it learns the details of the violent murder of Shad Therian. Attorneys today chose the jury in the trial of a Green Bay woman accused of killing and dismembering a man. Green Bay, Wisconsin, es una pequeña ciudad situada a unos 160 kilómetros de Milwaukee, con una población modesta de alrededor de 110,000 habitantes. La pequeña ciudad también fue el hogar de Shad Therian, nacido en 1997. Se informa que Shad era un buen chico, que simplemente perdió el rumbo en la vida y nunca realmente descubrió la dirección que quería tomar. Pasaba su tiempo trabajando en el negocio familiar con su padre y abuelo. Sus mayores pasiones eran los videojuegos y la talla de madera, algo para lo que se decía que tenía un verdadero talento. Pero como ocurre con algunas personas que realmente no tienen metas ni ambiciones que mencionar, Shad también tenía sus demonios. Luchó contra diversas adicciones a las drogas que afectaron su salud y, por supuesto, su estilo de vida en general. Independientemente de cómo vivió su vida, Shad no merecía el destino que estaba a punto de sufrir. El 23 de febrero de 2022, a las 3:25 am, los restos del hombre de 24 años fueron encontrados por su madre. Ella estaba caminando por su casa cuando encontró un balde en el fondo de una escalera, cubierto con una toalla de playa, que normalmente no estaría allí. Cuando la mujer quitó la toalla para ver qué había dentro, hizo un horrible descubrimiento. La cabeza de su hijo fallecido la miraba, con los ojos abiertos y una expresión de terror en su rostro cubierto de sangre. Tara Pankanich, la madre de Shad, llamó inmediatamente al 911. Los oficiales llegaron rápidamente. Esta era una llamada muy inusual para ellos. Miraron la cabeza y notaron que no había sido colocada sola en el balde. También se habían colocado 2 cuchillos y lo que parecían ser los restos de un órgano interno. Los oficiales comenzaron rápidamente a buscar en la casa cualquier pista y asegurarse de que no hubiera más riesgo para la vida. Comenzando por la habitación de Shad, rápidamente se hizo evidente que la escena del crimen había tenido lugar allí. El colchón de la habitación estaba cubierto de sangre, presumiblemente porque las arterias habían sido cortadas completamente. La sangre también salpicó las paredes, el suelo e incluso la ducha. Pero, ¿cómo llegó su vida a un final tan horrible? ¿Dónde estaba el resto de su cuerpo? A pesar de las elecciones de vida de Shad, no parecía tener enemigos, así que, ¿por qué alguien querría matarlo? No solo matarlo, sino decapitarlo de la manera más brutal y despiadada, ejecutándolo de una manera que solo se podría asociar con las penas de muerte impuestas en la Edad Media. Por supuesto, la madre de Shad estaba destrozada. ¿Qué madre no lo estaría? Pero la policía tuvo que ponerse a trabajar de inmediato. Las primeras 24 horas de una investigación de asesinato son vitales, quizás aún más en este caso dada la brutalidad involucrada en el crimen. Si alguien podía ser tan desequilibrado una vez, siempre existe la posibilidad de que vuelva a atacar. Tara dijo que lo único que recordaba era haber sido despertada por el sonido de una puerta, que se cerraba de golpe entre las 2:30 y las 3 am. No le dio mucha importancia, asumiendo que era la novia de Shad llegando a casa, lo cual no era inusual incluso a esa hora temprana. Tara no había podido volver a dormir, porque quienquiera que estuviera caminando había dejado una luz encendida. Se levantó de la cama para apagar la luz, cuando notó que también había quedado encendida una luz en el sótano. Al entrar en el sótano, notó un balde en el fondo de las escaleras y luego hizo el horrible descubrimiento de la cabeza de su hijo. Tara dijo que la última vez que había visto a su hijo con vida fue la noche anterior alrededor de las 8:30 p.m. No tenía idea de quién había estado viendo a su hijo entre ese momento y el hallazgo de sus restos. De hecho, solo había una persona que lo visitaba regularmente, su novia, Taylor Shabusnes. Taylor Shabusnes era una mujer de 25 años, también de Green Bay, Wisconsin. Había estado casada durante algunos años con Warren Shabusnes.
Pero el matrimonio no era lo que la mayoría consideraría una relación estable. Su esposo sabía que ella era una infiel serial y había sido sorprendida engañando muchas veces en el pasado. Tenían un hijo juntos, del cual se rumoreaba fuertemente que en realidad era hijo de uno de sus amantes, ya que Warren aparentemente había estado tras las rejas cuando ella concibió y dio a luz. Este hecho demuestra los estilos de vida de Warren y Taylor, y quizás la volatilidad de su vida doméstica. Su hijo les había sido quitado bastante rápido y ahora estaba bajo el cuidado a tiempo completo de un abuelo. La inestabilidad de su vida pudo haber surgido de su turbulenta infancia. La madre de Taylor había muerto cuando ella era muy joven, dejándola al cuidado de su padre. Ahora usamos ese término padre muy libremente. En realidad, él era todo menos un padre para ella y abusó sexualmente de ella regularmente durante toda su infancia. Este tipo de abuso constante a menudo lleva a problemas ocultos durante mucho tiempo, traumas y, con frecuencia, adicciones sexuales que se prolongan hasta la edad adulta. Una amiga describió a la propia Taylor como una adicta al sexo. La noche del 22 y entrando en la mañana del 23, Tara dijo que creía que Taylor había estado en la casa con Chad. Como mencionamos anteriormente, esto no era inusual. Después de todo, Chad llamaba a la casada Taylor su novia cuando en realidad la pareja simplemente tenía una aventura. El problema era que Tara no había visto realmente a Taylor. La única información que Tara pudo darle a la policía fue que recordaba que Taylor conducía una camioneta y que si ese había sido el vehículo que escuchó salir de la propiedad alrededor de las 3 a.m., ya se había ido. Los investigadores de la policía no tenían mucha información. Una posible novia que podría haber estado en la propiedad, pero nadie la había visto. Voces amortiguadas desde una habitación, pero nuevamente, sin una idea definitiva de esas voces. Dado que el nombre de Taylor era el único mencionado, no tuvieron más opción que comenzar su investigación con ella. 2 oficiales fueron inmediatamente a la casa de Taylor. La camioneta que Tara había descrito estaba afuera en ese momento, aunque todavía no había evidencia para condenar a nadie. Pero cuanto antes la policía comenzara a descartar personas de sus investigaciones, mejor. Pero en un movimiento inesperado pero muy útil, Taylor estaba a punto de ponerse en el centro de atención de esta investigación. Tan pronto como la policía llegó a la casa, vieron la camioneta a la que Tara había aludido y comenzaron a mirar a través de las ventanas en busca de cualquier pista. Taylor, quizás comprensiblemente asustada por la gente mirando su vehículo en las primeras horas de la mañana, salió a confrontar a lo que no se dio cuenta de que eran realmente oficiales de la ley. Llevaba pantalones deportivos negros y una sudadera con capucha a juego. Rápidamente se dio cuenta de que eran policías y se quedó muy callada. Los oficiales le apuntaron con sus luces, iluminando su ropa, que reveló manchas de sangre en la parte delantera y trasera de la sudadera, así como sangre seca en las manos. Los oficiales le preguntaron a Taylor de dónde provenía la sangre. Su respuesta fue tranquila pero impactante. Simplemente dijo: «Debido a mi orden de arresto». Los oficiales se sorprendieron por esa respuesta e inmediatamente la llevaron al centro de la estación de policía para un interrogatorio adicional. A la brillante luz de la estación y de la sala de interrogatorios, notaron que tenía cortes y rasguños en todas las manos y los brazos. Cuando se le preguntó sobre esas lesiones, Taylor las atribuyó a la autolesión. En esta etapa, la policía no podía probar ni refutar su historia y comenzó a interrogarla sobre Chad y el descubrimiento de su cuerpo. Aunque confirmó que conocía a Chad, negó saber algo sobre su muerte, describiéndola como bastante extraña. La investigación del asesinato de Chad Therion tomó un giro aún más oscuro. Durante el interrogatorio, Taylor confesó detalles macabros del crimen, admitiendo haber estrangulado a Chad con una cadena durante una práctica sexual consensual que se volvió fatal. Posteriormente, en un estado de aparente indiferencia, describió cómo descuartizó el cuerpo y distribuyó las partes en diferentes lugares de la casa y el vehículo. La policía encontró evidencia que corroboraba su confesión,
incluyendo partes del cuerpo en bolsas y una olla de cocción lenta, Taylor mostró una total falta de remordimiento y parecía fascinada con el horror de sus acciones, incluso comparándose con el asesino en serie, Jeffrey Dahmer. Los cargos contra Taylor incluyen asesinato en primer grado, mutilación de cadáver y asalto sexual. A pesar de su intento de atacar a su abogado durante una audiencia, fue recluida en prisión sin posibilidad de fianza. La familia de Chad enfrenta el dolor de la pérdida de un joven con potencial, víctima de un crimen brutal e incomprensible. Entonces, cuéntame, ¿qué opinas de la resolución de este caso? No olvides responder y dejar tu opinión en los comentarios. Suscríbete y deja tu like para vernos en el próximo episodio de La Verdad del Crimen. Hasta entonces, mantente seguro y sigue cuestionando.